Saludos y bendiciones, bienvenidos a Open Mic. Este es el nuevo espacio de Recreativa para compartir ideas, para compartir opiniones, pero sobre todo crear contenido que llega a las vidas, que promueve el evangelio en Puerto Rico y que promueve el alcance de la misión de Puerto Rico, de la misión de Dios en Puerto Rico. En esta ocasión vamos a estar comenzando nuestro primer episodio con un invitado muy especial. Va a estar con nosotros el pastor Jonathan García, así que le damos la bienvenida al primer episodio de Open Mic, al pastor Jonathan García. Muchas gracias, Kenny, y bendiciones a todos y todas, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas y amigos que están en esta ocasión conectados, y quiero agradecer al equipo de Red Creativa, a todo tu equipo de trabajo. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Amén. Igualmente, bienvenidos sean todos. Estamos muy orgullosos y muy felices por este nuevo espacio que estamos trabajando en Red Creativa. Gracias, Jonathan, por recibirnos en tu iglesia. Gracias por siempre apoyar los proyectos que trabajamos en Recreativa, y gracias a todo el equipo de producción, el equipo que estamos siempre organizando todos estos nuevos proyectos. Estamos muy orgullosos de qué va a salir de esto y muy expectantes de ver qué Dios puede hacer a través de esto. Este nuevo proyecto, Jonathan, que vamos a estar trabajando, nuestra intención es que podamos tener un espacio para discutir ideas y tener conversaciones que típicamente no podemos tener en un servicio, o que en tu caso pues no puedes traer un domingo desde el altar, no puedes poner un punto de vista tuyo sobre el aborto en un mensaje, ¿verdad? No es que necesariamente vaya a ser uno de nuestros temas, pero ese es el concepto de Open Mic, que sea un micrófono abierto para que líderes, pastores, predicadores, hasta adoradores, vamos a tener en su momento dado, puedan exponer sus puntos de vista en cuanto a temas que típicamente no podemos hablar de un punto de vista en el templo, pero son conversaciones que como pueblo del Señor tenemos que tener. Son áreas y temas que tenemos que estar empapados, porque al fin y al cabo en la vida diaria tenemos estas conversaciones con gente que no es cristiana, tenemos estas conversaciones, la gente tiene estas conversaciones y nos preguntan, tú como cristiano, ¿qué opinas? Y nuestra opinión importa, así que esa es nuestra intención. Y mientras hacemos eso, pues que la gente te conozca, que la gente conozca a varias personas que vamos a estar teniendo en este espacio, que a veces uno dice, oye, me gustaría conocer un poco más sobre esa historia. Y hay veces que Jonathan hizo referencia a un viajecito que hizo a Nepal, pero la gente se quedó con un poquito. Pues este es el espacio que queremos tener, ¿verdad? Para poder hablar de eso, para poder hablar de todo lo que la gente quiera saber. Así que oficialmente vamos a comenzar nuestro primer episodio y vamos allá, como decimos nosotros los jóvenes. Vale. Vamos a presentarte a las personas que no te conozcan, que tengan la oportunidad de conocerte. ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tú tienes? Háblanos de Jonathan. Bueno, tengo 34 años de edad, trabajo como maestro de estudios sociales, séptimo, octavo y noveno, pastoreo aquí en la iglesia de Dios Pentecostal MI, o la iglesia Rivieras de Cupey, aquí en San Juan, Puerto Rico. Por otra parte, estoy casado ya hace 7 años con Melanie. Tuve la oportunidad de estudiar tanto bachillerato y maestría en teología. Mi maestría la hice en el seminario teológico McCormick en la ciudad de Chicago. Allí estuvimos 3 años haciendo esas maestrías, tanto mi esposa como yo. He servido también en AJEC Puerto Rico, que es el ministerio o la asociación de jóvenes de la denominación donde servimos. Por otra parte, soy pentecostal por convicción y no por tradición. En ese sentido, también sirvo como presidente de AJEC Internacional dentro de nuestra denominación, sirviendo y equipando, trabajando y guiando, ¿verdad?, a diferentes líderes en diferentes partes del mundo. Y por otra parte, una de las cosas más importantes que hago, además de la pastoral y mi matrimonio, es dirigir la agencia misionera Aliento a las Naciones, o AMAN, ya por 7 años que fue fundada, y estamos trabajando en diferentes proyectos e iniciativas misioneras. Muy bien. Qué mucha información para una persona que no te conoce, que estaba recibiendo referencias para invitar a Jonathan a predicar. Pues tienes misiones, tienes juventud, tienes pastorado, eres esposo. ¿Cómo hace Jonathan todas esas cosas? Wow, a veces yo podría contestar esa pregunta, no sé, definitivamente. Sin embargo, yo creo que lo hago mucho específicamente con la ayuda de mi esposa. El ministerio lo llevamos ambos, nos consideramos ambos pastores, ambos pastoreamos, ambos servimos en todas las áreas. En el área que puede ser que yo lo haga un poquito más independiente es en AJEC Internacional, por el carácter y el concepto de lo que es. No obstante, en lo que es misiones y trabajo, mi esposa me ayuda muchísimo en diferentes áreas, en estructurarme, en agenda. Yo trato de ser lo más estructurado posible. No te puedo negar que es un reto, claro, trabajar, predicar,
ministrar, liderar una iglesia, servir. Es complicado, pero yo creo que Dios nos ha dado la capacidad y la fortaleza para agendarnos y tratar de cumplir con todas las cosas. Claro, o sea que ahí vemos la importancia de cosas que necesariamente nos dice la Biblia, pero cómo la organizarnos, el agendarnos, el ser responsable, que nuestra palabra signifique algo, que cuando hacemos un compromiso lo cumplamos, y sobre todo, algo de lo que todavía soy rookie, el matrimonio, lo importante que es, ¿verdad? Esa persona que uno selecciona con la ayuda de Dios para que te acompañe el resto de tu vida. En el caso tuyo, como estás hablando, lo importante, el rol que ella juega, ¿verdad? No es la esposa del pastor, tú acabas de decir. No. Ella es la pastora. En mi caso, no. En mi caso, mi esposa pastorea conmigo, trabaja conmigo, lidera la iglesia conmigo y tratamos de trabajar un ministerio balanceado. No solo yo predico, ella también predica, tiene unas capacidades extraordinarias, ella trabaja el tema del discipulado, claro, programación de la iglesia, enseñanza, ella es mucho mejor maestra que yo. Así que en ese sentido, pues hemos ido balanceando el trabajo y buscando, ¿verdad? Trabajar un ministerio sano y que también tengamos un matrimonio y una familia sana. Claro. Es importante ese balance que hace referencia, ¿verdad? Porque por lo menos yo crecí viendo en muchas iglesias, es importante ir a la iglesia, es importante cumplir a la iglesia, mientras yo veía que esas familias se iban destruyendo, ¿verdad? Porque las personas se programaron y no sé quién dijo que estaba bien el que asistiéramos a la iglesia todo el tiempo, que fuéramos todos los días a la iglesia, que no faltáramos un culto, y mientras tanto pues nuestra familia se derrumbaba porque no tenemos ese tiempo para ir a comer, algo tan sencillo como eso, para que el nene pueda jugar pelota, para que el nene pueda jugar un deporte, para llevar a la nena a algo, ¿saben? No tenemos ese tiempo en familia que creo que la iglesia debe comenzar a promover. Ahorita antes de empezar el podcast, tú estuviste hablando de cómo la iglesia ha ido evolucionando y vamos a adentrar un poquito de eso más adelante, pero creo que nuestro pensamiento como miembros que somos de la iglesia tiene que ver gran parte de eso, y ojalá muchas personas pudieran pensar como tú, porque ustedes los pastores son los modelos a seguir de las personas que asisten a la iglesia. Yo he crecido escuchando a mis abuelos decir, el pastor no vino hoy a la iglesia, y es como si el pastor fuera una persona, ¿verdad? Que indispensable. Y yo a veces diría, pero es que el pastor no vino y está con su familia. Yo creo que es importante porque nosotros a veces faltamos o no estamos un fin de semana porque nos fuimos con nuestra familia para algún sitio, y yo creo que eso es algo que hay que hacer porque tú eres pastor, pero sigues siendo humano, sigues siendo esposo y sigues siendo maestro. Yes. ¿Cómo es eso? Un maestro cristiano. Wow. ¿Cómo se da esa disyuntiva? Por lo menos en mi caso, puede ser que años anteriores tú podías pasar desapercibido. Ya ellos saben buscar en Instagram, ya ellos te stalkean, como decimos en buen español. Ellos saben rápido la primera semana que yo era pastor, empiezan a hacer preguntas. Sin embargo, también, ¿verdad? Entramos en una dinámica más de confianza, se abren unos espacios donde uno puede proclamar el evangelio sin la predicación esta normal del micrófono y Jehová dijo y Dios. Sino con esas relaciones diarias, cotidianas, y para mí es una oportunidad extraordinaria poder trabajar con adolescentes y poder presentar el evangelio de diferentes maneras, y me encanta. Tengo estudiantes musulmanes con los que puedo tener dinámicas, diálogos extraordinarios, que es una población creciente en Puerto Rico, jóvenes que sobre el Corán, sobre Jesús, cómo Jesús y María aparecen en el Corán. Sabían eso. Wow. Cuando estoy hablando con novenos sobre el tema del cristianismo, del islam, y poder respetar la religión de Puerto Rico, pero a la vez también presentar con el trabajo que yo hago de manera cotidiana, que es el evangelio, a través de lo que yo hago más de lo que yo digo. A través de lo que yo hago más de lo que yo digo. Wow. Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Me gusta esa narrativa. Te pregunto porque yo tengo varias amistades que son maestros y tengo varios en las redes sociales, y he visto cómo muchos de ellos no se expresan, o más bien no toman su postura cristiana en la escuela, y tengo otros que son el cristiano religioso en la escuela, que desde mi punto de vista no aporta al avance del evangelio, sino que lo que, ¿verdad?, crea son contiendas, que no es lo que estamos llamados nosotros como cristianos. Y te pregunto porque yo creo que la población de la niñez y ¿verdad?, lo que son los jóvenes o los adolescentes más bien, que están en la escuela ya intermedia y superior, es una población que de un punto de vista de alcance cristiano no está en los enfoques inmediatos de las iglesias. Claro. No sé si es que las iglesias están confiando de que es responsabilidad de los padres. Yo no sé si es que las iglesias tienen su enfoque en otro lado, que entraremos más ahorita. Pero como maestros cristianos,
el rol que tú estás trayendo a colación es interesante porque no es que tú estás llegando todos los días y estás hablando de un discurso religioso, juzgando, sino que tú te estás relacionando con ellos y a través de una relación en la comunidad de la que estás diariamente, se está haciendo el evangelio a través de tus acciones y tu verbo. Creo que unos puntos que conectan de forma interesante, porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer para, ¿verdad? Para alcanzar las vidas, y creo que es importante. Y ahora mismo, cuando tenemos tantos puntos controversiales que están relacionados a los maestros, la educación de género, el aborto, que son temas que los niños quieren saber. Claro. El lunes tú puedes llegar a la escuela y, mister, ¿qué tú crees del aborto? Es una conversación que puedes tener, porque ahora mismo entramos a todos sitios. Ya empezamos a tenerla, ¿ves? Sin duda. Entonces, de un punto de vista como cristiano, tú has tenido ese tipo de challenges, en verdad, de retos, ¿y cómo los has manejado como cristiano? Pues mira, yo realmente el tema, siendo concretos y mirando el tema del aborto, mi postura es en contra del aborto, ¿verdad? Como valor cristiano. No obstante, también respetando la dignidad de las personas, escuchándolos a ellos. Muchas veces ellos vienen con una postura formada que han escuchado en YouTube, que han visto en redes sociales. Claro. Algunos han tenido la oportunidad de leer. Y yo creo que la mejor manera de nosotros poder mostrar nuestros valores es no ser legalistas. Este espacio de no ser legalista, y cuando yo digo ser legalista es que a veces nos apegamos tanto a lo que nosotros decimos que es lo correcto, que yo pienso que es lo correcto, destruimos, aplastamos, callamos las voces que a lo mejor no piensan como yo, y muchas veces ellos ni siquiera saben qué piensa la iglesia y por qué la iglesia lo piensa, porque muchas veces decimos, yo estoy en contra del aborto. La pregunta es, ¿por qué estás en contra del aborto? No saben. ¿Cuál es la cuestión de la perspectiva de género? Pero o sea, pensamos que eso es infernal. ¿Por qué lo pensamos? Entonces, tener estos diálogos y entrar en este proceso con adolescentes que ya vienen formados con un montón de información, aunque no hay biblioteca, y eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos con las nuevas generaciones emergentes, que tienen mucha información, pero poca información académica, de expertos. Y en ese sentido, pues ahí yo creo que podemos entrar en unos diálogos, y ellos me han dicho, nunca había escuchado a un pastor hablando así, sobre ese tema, nunca había escuchado o nunca había tenido la oportunidad de hablar con un cristiano que lo cogiera como que tan easy going, como que... tan receptivo. Exactamente. Yo prefiero escucharlos, y al final hablar de mi postura y decir, ustedes saben que yo soy pastor de una iglesia evangélica, cristiana, y postulo y afirmo mis convicciones, siempre respetándolos a ellos y haciéndole entender que yo no voy a la escuela a predicar, ni a hacer proselitismo religioso, claro, pero esos espacios me dan una oportunidad de presentar valores del evangelio, misericordia, respeto, dignidad, amor por la gente, y a través de eso yo creo que he podido alcanzarlos mucho mejor. Yo creo que tocaste un punto que en estos días, de hecho, hablaba con mi esposa sobre eso. Nosotros, no sé por qué razón, y hago la misma analogía que ahorita, yo no sé quién dijo que estaba bien, que nosotros tenemos una vida cuando vamos a la iglesia, y cuando salimos de la iglesia tenemos otra vida, como si fuésemos otra persona. Una dicotomía. Entonces, yo soy de las personas que creo que nosotros tenemos una sola vida. Nuestra vida es integral. Yo no soy cristiano dentro del templo, y cuando voy en tu caso, a mi trabajo como maestro, yo no debo de ser cristiano. Ahora, tampoco yo estoy yendo a la iglesia a predicar. A mí no me pagan por predicar. Claro. A ti te pagan por enseñar. Lo que pasa es que parte de tu vida diaria es ser cristiano. Y cuando tú has hecho parte de tu vida diaria el cristianismo, sale de ti. Tus acciones, tu forma de expresar, tu forma de conversar, el hecho de que tú hayas escuchado a otra persona con un punto diferente a ti, ya con eso rompes un paradigma cristiano, porque nosotros creemos que aunque nuestra postura es nuestro punto de vista correcto, aquel que lo ha entendido, como bien tú lo dijiste, pero el que no, dice, no, es que yo tengo la razón, y no escucha a otras personas. Pero escúchalo. ¿Verdad? La forma de ganar un argumento no es imponerlo, es entrando en razón en ello. Y creo que tú trajiste un punto importante de que estas conversaciones con gente que diferimos no las tenemos. No tenemos conversaciones con gente homosexual. Damos un golpe, nos levantamos de la mesa y nos vamos. No tenemos conversaciones con gente que tenga inclinación homosexual o que crean que ser homosexual está bien y que pueden ser homosexual y cristiano a la vez. Eso es un tema que no podemos tener. Hay que empezar a tener esas conversaciones. Hay que empezar a tener estas nuevas generaciones. Hay que empezar a tenerlas, y hay que hablar. Hay que educar, el por qué. El hecho de que yo diga que yo soy el pastor y yo digo que aquí no pueden haber ninguna persona homosexual, ¿por qué? ¿Por cómo? O sea, de un punto de vista cristianismo, yo quiero ganarme a esa persona o yo la quiero perder. Correcto.
Y creo que ese diálogo que tú traiste es la clave, ¿verdad? Para esta conversación, porque tenemos que ser una persona nada más y creo que es gran parte de esto. Moviéndonos a otro tema, queremos hablar de lo que es, ¿verdad? Distintivo en lo que es tu ministerio y es el liderazgo. Como bien tú has hablado, tienes experiencia en varios sitios, diriges AGEC, diriges la Agencia Misionera Aliento a las Naciones, eres pastor de esta iglesia. ¿Cómo te sienta el pastorado? ¿Cuánto tiempo llevas? Este mes ahora cumplimos 8 meses. Cuando me preguntan eso, yo creo que la respuesta correcta es aprendiendo. Muy bien. Sin duda alguna estoy aprendiendo. No obstante, no puedo decir que lo que he vivido a través de mi historia de vida, de mis experiencias como líder, me han ayudado demasiado. Porque muchas cosas de las que estoy haciendo ahora como pastor son cosas que llevo muchos años haciendo porque estoy trabajando. Lo que pasa es que ahora es en un escenario distinto, con la misma gente, todo el tiempo le estoy predicando a la misma gente, cómo preparo un sermón atractivo, efectivo para la misma gente todos los domingos. Eso es un reto. No obstante, yo creo que Dios me ha ayudado. Creo que mi formación teológica y ministerial también me ha ayudado muchísimo. Y sin duda alguna debo decir que AGEC, la experiencia en AGEC me ha brindado demasiado de muchas herramientas y por otra parte también entender culturas. Cómo el trabajo misionero de viajar, de tener contacto, interacción con otras culturas, me da la oportunidad de también trabajar con gente que aunque vivimos en el mismo Puerto Rico, vivimos en contextos distintos, en comunidades distintas, en culturas distintas. Algunos estudiaron, algunos no, y todos seguimos siendo lavados con la misma sangre de Cristo y siendo de la misma familia de la fe. Ajá. Así que el reto también de poder atreverme a hacer cambios como hacer cambios programáticos en la iglesia, tratar de llevar la iglesia a que sea una iglesia simple, tratar de que la iglesia se convierta en una familia, en una comunidad de fe y no en un grupo que se sientan a escuchar al pastor todos los domingos y todo lo que dice el pastor es verdad porque el pastor lo dice. Ir cambiando eso ha sido beneficioso, ha sido una bendición, pero también ha sido retante porque he tenido que adaptar mi agenda de trabajo. Sigo predicando afuera, pero tengo la responsabilidad y primordial de estar en la casa, de estar aquí con mi gente. Claro. Qué interesante, ¿verdad? Contestaste varias preguntas que te iba a hacer, así que no lo voy a hacer, pero sí quiero abordar sobre, llevas 8 meses como pastor. Sí. ¿Cómo tú puedes definir tu experiencia y los retos que está enfrentando la pastoral hoy en día? Mira, yo creo que uno de los retos más grandes es que la iglesia, especialmente nosotros los pastores jóvenes que estamos entrando, tenemos que identificar que generalmente estamos sacrificando y perdiendo un montón de generaciones. Me explico, muchos de nuestros jóvenes llegan a la iglesia entendiendo que son la comunidad, que esta iglesia es la comunidad de sus padres, pero no la de ellos. Y Barna Group lo establece y lo reafirma muy sencillo en uno de los resultados de estudios que ellos hacen, cuando dicen que de cada 10 jóvenes, 8 van a la universidad y no regresan. Yo creo que uno de los retos que tiene la pastoral hoy, yo estoy en el área metropolitana, en la capital aquí en San Juan, claro, ser efectivos en áreas metropolitanas, pero también ser efectivos en conectar generaciones y que permanezcan en la iglesia. Claro. Muchas veces cuando nosotros vamos a muchas iglesias nos damos cuenta que los que están son los líderes, pero los hijos de los líderes ya no están en la iglesia porque la iglesia nunca se formó para ellos. Por otra parte, creo que uno de los retos grandes que tenemos es formar iglesias para gente no creyente. Hemos formado programas completos, iglesias completas, predicaciones, series, todo, con un lenguaje que la gente no creyente no. Claro. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de conectar generaciones, de mantener generaciones dentro de la iglesia, pero también de formar iglesias que sean para gente no creyente. Eso es un gran reto. Vamos a dividir tu pregunta en dos vertientes que quiero continuar. La iglesia no creyente es el segundo. Vamos a regresar al primero. Continuando la misma línea de la vida integral, hablaste de cómo hijos de líderes hoy ya no se encuentran en la iglesia. Y el dato que trajiste es de que de 10 personas, 2 solamente se quedan. Sí. O sea, que van a estudiar. Solamente 2 se quedan. Me parece interesante, pero sobre todo es peligroso. Porque estamos hablando de quizás niños que crecieron en la iglesia, nacieron en la iglesia, pero nunca formaron parte de la iglesia. Correcto. Nunca formaron. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué está pasando? ¿Acaso muchas personas cristianas
no están fomentando en sus niños y en esta próxima generación el hecho de que tenemos una sola vida. Y estas personas cuando llegan a profesional, que dicen, ahora yo estudio, ahora yo trabajo, me gradué de la universidad, tengo mi propio trabajo, no puedo ser cristiano a la misma vez que soy esto. ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde nosotros estamos fallando en la educación, quizás como padre o como iglesia, en este punto de que estamos hablando de liderazgo? ¿Cómo podemos atender el no perder tantas personas? Porque estamos perdiendo muchísimas personas debido a eso. Mira, esta es una situación que está ocurriendo en los Estados Unidos, ya pasó en Europa hace décadas atrás. En Estados Unidos todos los días se cierran iglesias. Wow. Por otra parte, las iglesias denominacionales, lo que se conoce en academia como mainline churches, están cerrando todos los días en los Estados Unidos. Wow. Nuestra verdad teológica tiene que pasar por un proceso hermenéutico que la gente pueda entenderla. Estamos conectando con la gente de antes, pero no estamos conectando con la gente de ahora. También tenemos un grupo de jóvenes que están siendo profesionales y quieren escuchar un mensaje que toque y que no solamente hable de David, de Goliat y de que Jesús viene. Ok, ¿cómo viene? Claro. ¿Cuáles son las verdades que nosotros afirmamos? ¿Cuáles son los valores de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Estamos enfrentándonos a una generación que no está solamente conectada a los logos de los concilios, sino que está conectado a los valores y a la misión de la iglesia. Ya no quieren ser fieles a una denominación porque esa es mi denominación. No, claro. Yo soy fiel a los valores, a los principios, a la ética. ¿Qué dice la iglesia del aborto? Es pecado. ¿Y qué dice la iglesia de los políticos corruptos? ¿Cómo nosotros atendemos el tema de los políticos que llegan hasta nuestros altares cada 4 años y los abrazamos y nos tiramos fotos con ellas? Estamos ante otra generación, claro, que ya no está viendo al mismo Puerto Rico de la manera que lo veía. Y que no apoya ese tipo de movimiento. Correcto. Entonces, tenemos que empezar a visualizarnos en cuanto a cómo conectamos esas iglesias y cómo también a esas generaciones y cómo nosotros conectamos las nuevas generaciones a los valores de la iglesia, cómo los incluimos, cómo la niñez no es solamente un grupo de niños que viene el domingo a la capilla de niños y se sienta ahí a escuchar David, Goliat y qué lindo. ¿Cómo los conectamos con la iglesia? ¿Cómo entendemos que el ministerio de niños es el legado de la iglesia, es el futuro de la iglesia y que el presente, eso en el presente es una parte prioritaria de lo que hacemos, de nuestra predicación como pastores y pastoras? Así que en ese sentido yo creo que la iglesia tiene muchos retos, pero va a tener que definirse. Estos son nuestros valores, esto es lo que creemos y lo creemos por este es el credo de la iglesia. Y muchas veces estamos hablando de cuestiones efímeras, no tangibles. Oye, eso del Espíritu Santo, qué bien, qué lindo, me gusta cómo se escucha, nos empodera. Pero ¿qué es lo tangible? ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo yo vivo después de eso? ¿Cómo yo presento esto en mi iglesia? Porque le estamos diciendo a los jóvenes, todo no es ministerio. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros tenemos jóvenes abogados, tenemos jóvenes profesionales, ingenieros, que en tu caso, a lo mejor hoy no son pastores, no están predicando, ¿cómo esta gente vive el evangelio? ¿Cómo lo pueden vivir? ¿Cómo lo pueden mostrar en sus trabajos? ¿Cómo ellos pueden afirmar los valores del evangelio a través de esto? Así que yo creo que el reto es grandísimo, pero es posible. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos en eso. Claro. Yo crecí viendo de que la única forma que tú eras un cristiano efectivo era siendo pastor. Si tú no eras pastor, era como si tú fueras un feligres más, ¿no? Porque el ministerio te calificaba. Sí, y es como un standing que te brinda dentro de la iglesia. Entonces tú, para hacer algo para el reino, para la labor de Dios, tienes que ser pastor o ser un predicador o cantante, tienes que hacer algo del altar. A medida que fui creciendo, fui entendiéndome que la verdadera labor cristiana no está en la iglesia, no está en las 4 paredes del templo. Y, ¿verdad?, buscando las respuestas fuera de, ¿verdad?, de cómo llevarlo fuera del templo, tampoco las encontraba en los templos. Eso nos lleva al segundo punto que dividiste, de la iglesia para no creyentes. En un país tan sobreevangelizado como Puerto Rico, tenemos el trabajo de desaprender cosas que aprendieron la gente mal del cristianismo, porque, ¿verdad?, aquella persona que quizás no es creyente no es porque no conoce de Dios necesariamente, claro, sino porque no lo practica, porque lo que conoció no le pareció, ¿verdad? Entonces, ¿qué reto nosotros tenemos con la iglesia no creyente de un punto de vista en el que la iglesia, por ejemplo, en mi caso, la iglesia pentecostal, la característica es que Cristo viene? La predicación de que Cristo viene y cambia tu vida porque Cristo viene, y si Cristo viene te queda. Está bien, a esa iglesia no creyente, ¿cómo yo le predico de Cristo ahora?
ya no podemos seguir utilizando el hecho que se utilizó durante mucho tiempo, que es que Cristo provee, porque estas personas no creyentes son profesionales, tienen el dinero. Claro. El punto de vista económico, ¿cómo yo le predico a este tipo de población que es tan complejo de Cristo? Mira, históricamente en Puerto Rico el pentecostalismo se predicó y se trabajó desde contextos de pobreza. Eso no lo podemos olvidar. Los contextos de pobreza, no es que Puerto Rico ya no es pobre, es que la pobreza es distinta, tiene otras caras, ha cambiado la cosa. No obstante, yo creo que también tenemos la responsabilidad de nosotros recontextualizar nuestro mensaje. No es que Cristo ya no viene, es que tenemos que aplicar también lo que dijo Juan el Bautista, es que el reino de los cielos se ha acercado y que si estamos ocupados en irnos al cielo, la redención proviene de Dios, todo proviene de Él. Así que en ese tema nosotros tenemos que recontextualizar, tenemos que redefinir, tenemos que empezar a entender de que los valores del reino se tienen que vivir aquí ahora y el reino de los cielos se realiza aquí y ahora en la tierra. Por lo tanto, el mensaje de Cristo viene no es un mensaje que debemos descartar para entonces hacernos trending, pero es un mensaje que tiene que ser recontextualizado, redefinido, claro, y utilizar otro proceso hermenéutico y otro proceso homilético de cómo lo voy a predicar, cómo lo voy a enseñar, desde qué valores, desde qué contexto. No es una cuestión de escaparme. Ese escapismo que se enseñó de que me voy con él y compra el ticket que me voy con él. Claro. Y esa era la idea de que hay pobreza, no te preocupes, no eches para adelante, que nos vamos con él. Han pasado más de 2000 y pico de años, claro, esperando la iglesia la promesa. Eso no implica que el Señor se ha tardado, eso implica que la iglesia tiene una tarea misional que hacer aquí en la tierra, aquí y ahora. Por lo tanto, yo creo que nuestra predicación desde el altar y los pastores que estamos predicando los domingos, tenemos que reevaluar. Y muchas veces la gente me decía, tú no puedes hablar de eso porque tú no eres pastor. ¿Y ahora qué te van a decir? No sé. Así que en cuanto a eso, yo quisiera ser un pastor. Yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo hago, pero yo quisiera ser un pastor con buenas relaciones humanas para que cuando yo predique el evangelio, la gente crea lo que yo estoy predicando. Y eso es uno de los grandes problemas, nuestra falta de buenas relaciones con la gente y con la comunidad. Esos son los aleluyas, los santurrones, los que no pueden hablar con nadie, los que no pueden saludar al vecino porque están vestidos de una forma inapropiada, porque tienen la música muy alta, porque están escuchando una música que a mí me parece ofensiva, como si lo que nosotros hiciéramos cuando nadie nos ve no es ofensivo ante la presencia del Señor. Todos somos ofensivos. Así que yo creo que lo que hay que corregir también para tener ese impacto en la gente no creyente son buenas relaciones humanas. Yo puedo predicar que Cristo viene y alguien podría decir, sí, pero como tú me tratas, no te vas con él. ¿Y tú no eres cristiano? Esa pregunta. Y esa es la pregunta que a todos nos golpea. Mira, Jonathan, antes de terminar el tema de la pastoral, yo tengo una teoría, que a mí mucha gente me regaña por mis teorías, pero mis teorías me trajeron a Cristo. Mis preguntas y cosas que yo veía que no funcionaban, encontré la respuesta en Cristo en muchas de ellas. Pero, ¿verdad? Ahora hablando de un punto de vista un poquito más de conversación, yo no veo en las dos vertientes generacionales, en los jóvenes y en los mayores. En los jóvenes no veo entre mis amistades, en mi círculo inmediato, yo no veo el mismo interés ministerial que yo veía hace mucho tiempo. Pero tampoco en las generaciones mayores veo el desprendimiento o la disponibilidad de un traspaso generacional o de un batón generacional. De tu punto de vista, ¿cuán importante es que estas dos cosas se modifiquen o cambien, o me corriges si opinas diferente a mí? ¿Cómo estas se tienen que encontrar para que en los próximos años podamos tener una iglesia que siga viva, que siga predicando viene, pero que siga predicando el evangelio en el presente? ¿Qué tiene que pasar para que estas dos generaciones se encuentren? Y opíname sobre esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista del joven, yo soy millennial, podríamos decir, eso del ministerio está chévere, pero yo no, si eso es ministerio, yo no quiero eso. Esta idea de ese ministerio no es lo que yo quiero ser. Y ahí podríamos enfrentar un gran problema. Desde la otra cara de la moneda también podríamos ver que las personas piensan que son eternas, que son imprescindibles, y por otra parte entender que el discipulado no es importante.
Y ahí yo creo que es donde existe la desconexión de las dos generaciones que nosotros tenemos, específicamente millennials, los baby boomers que están saliendo ahora mismo de las etapas ministeriales y están yendo activas en algunas áreas y están moviéndose a otros escenarios. Es importante destacar que muchas veces el discipulado no fue importante porque estábamos construyendo templos, porque estábamos poniendo la losa nueva, porque estábamos poniendo los televisores, porque estábamos poniendo esto, haciendo aquello, las ventanas nuevas, para que la iglesia se viera linda, pero no nos dimos cuenta que no nos invertimos en la gente. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de invertirnos en la gente para que la gente vea el ministerio realmente lo que es sacrificado sí, que es fuerte a veces sí, pero en realidad yo amo lo que hago. A mí me apasiona lo que hago. Yo disfruto lo que hago. Claro. Pero escuchar a un pastor en el altar, hermano, usted no sabe lo que es esto. Y esto es sufrido. ¿Quién quiere ser pastor? Y es la misma situación que ocurre con el tema de misiones. ¿Quién quiere ser misionero si todos los domingos se paraban misioneros a decir yo me comí un mono, yo me comí una serpiente, yo me comí lo otro? Cuando en realidad esa no es la verdad del campo. Me comieron los mosquitos. Me comieron los mosquitos, yo dormí encima de las piedras. Hermano, y eso fue una cosa terrible. Yo tengo otra visión de misiones. Que para eso vamos a entrar ahora. Así que yo creo que desde la parte de acá tenemos que ver, a lo mejor no es identificar el ministerio que sí podríamos ser. Okay. Ese no es el ministerio que yo quiero, pero hay un montón de ministerios pastorales más que podríamos identificar y entender, este puede ser mi mentor, esto yo quisiera desarrollarlo. Y entender también que cada contexto va a requerir de una pastoral distinta. Que la teología práctica va a ser la base del ministerio pastoral y no esto de que 1, 2, 3, 4, 5, eso fue lo que yo aprendí, eso es lo que vamos a hacer. La receta del pastorado. Eso vas a fracasar en la pastoral. Para contestar de manera concreta, falta de discipulado y por otro lado, falta de ejemplos ministeriales que nosotros quisiéramos abrazar y que fueran un poco más saludables para nuestras generaciones. Muy bien. Nos quedan 2 preguntas para ir terminando, o más bien 2 puntos de conversación. Las misiones. Ajá. ¿Cuánto tiempo tú llevas en las misiones involucrado? Desde los 19. ¿Y tienes 34? 34. 15 años. Sí. 15 años. ¿Cuántos viajes misioneros tú has dado? No los he contado, pero he estado en más de 47 países. Ok, 47 países. En Puerto Rico, ¿cuál es la narrativa misionera? Aquí la narrativa misionera es una narrativa romántica. Es una narrativa de llorar con las fotos que vemos, los videos, las banderas, y se ha creado un culto más folclórico que otra cosa. Y esto puede parecer duro, yo le pido disculpas si a alguien ofendo, es mi punto de vista, es mi forma de ver las cosas. Sin embargo, creo que aunque, por darle un ejemplo, cantamos el corito, envíame Señor a predicar, yo iré, si tú conmigo vas, y el coro está hermoso, la letra está linda, pero es un discurso. Se convierte en una idea romántica, linda, somos una iglesia misionera porque dimos la cuota del domingo. Entonces, esto es mucho más profundo que eso. La vida misional de la iglesia no puede solamente anclarse en el pesito del domingo, en la foto que pusieron, y oremos por los misioneros, es la misma oración genérica que hacemos todos los domingos, acuérdate de ellos, y el Señor diciéndonos a nosotros, acuérdate tú de ellos, porque es la responsabilidad de ustedes. Yo los envío, pero ustedes los cuidan. Ustedes los acompañan, ustedes los pastorean, ustedes los mentorean, ustedes los sostienen. Así que la narrativa misionera en Puerto Rico tiene que empezar a redefinirse porque nos estamos quedando sin misioneros. Y es un problema. Wow. Desde mi punto de vista, que he evolucionado en la educación, en lo que ha sido la Escuela de Misiones de Aliento a las Naciones y en la educación que he tenido por mi parte, fue como si me quitaran una máscara. Uh-huh. Yo me crié en la iglesia, no necesariamente en la que asisto en estos momentos, pero en la iglesia del Señor en Puerto Rico. Lo que he visto de las misiones es que ir a hacer viaje de misiones es ir, llevar 30 compras, grabar un video para que la iglesia lo vea el domingo, reportar al concilio lo que hicimos y ya hicimos misiones. Sobre toda cosa que diga la Biblia es un checkmark, que para tenerle el standing cristiano es decir, yo fui a un viaje misionero. Es un viaje turístico, lo que yo crecí viendo. Cuando estudio en Nations College, ahora que formo parte y lo que he ido viendo, ¿verdad? A medida que he ido creciendo, es completamente distinto.
No se trata de ir y llevar una compra, se trata de ir y sostener un misionero, establecer una relación con esa persona que continúe luego del viaje misionero. No se trata de yo llevarte 30 compras y que a la semana tengas necesidad otra vez. No se trata de yo ir a un viaje misionero para que los hermanos tengan una experiencia misionera, entonces yo regreso el lunes a mi trabajo, 8 a 5, me olvido de que hay una necesidad a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes hablar de lo que es este cambio o esta perspectiva que la iglesia necesita cambiar de acuerdo a lo que es la verdadera necesidad misionera, pero sobre todo la necesidad, nuestra labor como cristianos? Esa responsabilidad que el Señor nos dejó, ¿cómo tú ves que esa perspectiva tiene que cambiar? Primero yo creo que tenemos que ver el patrón de Jesús. Y el patrón de Jesús era que era insistente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús dijo eso, la mayoría de las personas o nadie de los que estaban escuchando a Jesús sabía que existía América. Desconocían que existían un montón de partes del mundo porque no habían sido no encontradas, sino colonizadas. También tenemos que pensar en que nuestras misiones muchas veces se convierten en colonización. Aquí está el misionerito que vino a traerme comida y me tiro la foto y yo salvé la semana de alguien porque va a comer. Sin embargo, yo creo que tenemos que redefinir y comenzar a hacer proyectos de largo plazo. Que dar comida es buena, pero eso es un rapid relief. Eso es una respuesta rápida a la necesidad de una situación que no es malo, pero no se puede convertir en la norma, en lo que hacemos todos los años, sino comenzar a trabajar proyectos como galpones de pollo, como sembradíos de arroz, cómo le enseñamos a la gente a sembrar, cómo producimos comida para la gente que no tiene comida. Así que en la iglesia tiene que empezar a reformular con el patrón de Jesús. Jesús predicaba, volvía a Galilea, le daba comida a la gente, se sentaba con ellos, discipulaba, alcanzaba a la mujer samaritana salía corriendo a la ciudad para predicar el evangelio. Jesús volvía y le insistía a sus discípulos, Jesús es crucificado, y vuelve y resucita y le dice, no se olviden que van a tener que ir a ser discípulos hasta lo último de la tierra. No es el Jesús antes de ser crucificado, es que el resucitado, el Cristo sufriente, levantado de la muerte, le dice a ellos, no se olviden que ustedes van a ser empoderados en Hechos 2 para que ustedes continúen. ¿Cuál era el patrón de la iglesia? ¿Cómo la iglesia equipaba? ¿Cómo la iglesia trabajaba para seguir enviando? Oraban por la gente y los enviaban. ¿Cómo preparaban diáconos? ¿Cómo preparaban diaconisas dentro de la iglesia para seguir sirviendo? ¿Cómo Esteban se levanta para trabajar con las comunidades de pobres, de viudas? Así que la iglesia tiene que empezar a mirar la Biblia otra vez. Ese es el gran problema. Porque lo que estamos mirando es tradicionalismo. Siempre se hizo así, pues vamos a continuar haciendo así. Las misiones de los 80 no son las mismas de hoy porque el mundo cambió. No es el mismo. Así que las necesidades del mundo van cambiando. Importante, quiero definir esto. Misión es lo que Dios hace. Misiones es lo que la iglesia hace para cooperar con Dios. Claro. En lo que Dios ya está haciendo. En ese lugar. Algo que aprendí en la escuela es que nosotros no vamos a llevar a Dios a las misiones. Oye, Dios está allí. Ya Dios está allí. Esa frase se me queda siempre en la mente de las primeras clases que recibí y es muy importante que entendamos eso porque nosotros como colonizados tenemos la mente de que vamos a lo mismo. El colonizado coloniza. El colonizado coloniza y creemos que tenemos algo diferente. Ellos ya lo tienen. Es correcto. Diferente. Tenemos que, ¿verdad?, contextualizarlo y demás. Yo creo que, ¿verdad?, un último punto en este tema es el compromiso. Hace como 8 años atrás tú predicaste en mi iglesia, que en ese momento todavía era tu iglesia, y decía, tú hablaste de cómo la gente no se compromete para un viaje misionero como se compromete para un viaje de Disney. Y a mí se me ha quedado esa parte bien importante porque a mí me invitan para un viaje y el domingo prediqué esto en mi iglesia. Y decía, a mí me invitan, me envían al chat de la familia, vamos para Disney, son $700, yo rápido encuentro el dinero o hago un reguero, vamos para Disney. Y la oración, la confirmación. No, nadie nos tiene que decir nada. Entonces, esta mala predicación también, mira, Kenny, cuando yo comencé a trabajar en misiones, los primeros que se oponían era la iglesia. Mis hermanos en la fe, los pastores del distrito, en Ajay viví lo mismo. La oposición no es del diablo. Es que la gente ni come ni deja comer. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para hacer un viaje, no, si Dios no te llamó, no te metas. ¿De dónde sacamos esa idea? Si Dios hace más de 2000 años nos dijo, vayan y hagan discípulos, ve a servir. Es el servir. Y no es solamente ir a Perú, ir a China, es que hazlo también en tu tierra. Claro. Vive misionalmente. Claro. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para hacer un viaje, como tú bien mencionas, que es como que el viaje de todos los sueños de los puertorriqueños, es ir a Disney,
No tenemos problema en pagar $200 para ir a Universal. O sea, no hay problema. No, eso lo vale, porque eso es espectacular, eso es increíble, pero nos cuesta tanto tener un tiempo de servicio. Y yo creo que cada creyente, si nosotros tuviéramos jóvenes y niños más conectados con el trabajo misional, nosotros no tuviéramos problemas con los adultos en la iglesia, porque entenderían lo que es el servicio, el compromiso que deberíamos tener. Como tú bien dices, nos preparamos 2 años, hacemos Christmas Club, guardamos para ir a Disney, sacamos de las acciones, los ponemos en una cuenta de ahorro, cogemos unos préstamos. Tendríamos nosotros el mismo compromiso. Y yo no estoy diciendo que dejemos de viajar con la familia, eso es parte de la vida familiar, si podemos. Pero ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Y cuando los ponemos en balanza, ahí vemos la injusticia que hay en cuanto al llamado que tenemos como creyentes, esa vocación que deberíamos tener todos, y nuestra idea de complacernos a nosotros mismos, esta idea de que yo me lo merezco. Eso yo me lo merezco, me han traído problemas. Hay veces que uno ve esa oferta que no puede dejar pasar. Yo me lo merezco. Yo trabajo para esto. Pero a veces no nos pensamos qué efecto eso tiene y nos trae problemas. Y más con el matrimonio, pero esto no es para hablar de mí. Ay, Dios. Vamos a pasar a una parte final de este podcast, ¿verdad? Si queremos hablar algo, todavía nos queda un poquito de tiempo. Pero esta pregunta la vamos a hacer al finalizar de cada episodio. Y vamos a preguntarle a los recursos que vamos a tener una pregunta creativa. Esta pregunta creativa va a decir de la siguiente manera, ¿verdad? Nosotros somos Red Creativa y nuestra meta es el trabajar a través de las redes sociales, que es el método principal que nosotros utilizamos, el que el mensaje no se lleva de una sola forma. El mensaje no se lleva como siempre hemos estado acostumbrados, como tú dijiste ahorita, siempre ha sido así, esta tradición. Así que bajo esa misma premisa que trabaja Red Creativa, Jonathan, ¿qué respuesta tiene la iglesia a los desafíos de la nueva generación que involucran las artes? ¿Cómo la arte ha evolucionado? ¿Cómo lo podemos implementar en la iglesia, en nuestra vida personal? El que ahora los cristianos quieren escuchar música secular y no quieren sentirse mal por eso. ¿Cómo las artes nos desafían a nosotros los cristianos hoy en día? Mira, el tema de las artes es un tema que la iglesia nunca o por muchos años se ha desvinculado totalmente de ella, y lo que utilizamos lo utilizamos por necesidad. Por ejemplo, artes gráficas, visuales, videos, toda la digitalización que hay en la iglesia. Esto es un arte. Claro. El arte de poder nosotros estar aquí sentados hablando, el arte que hay detrás de las cámaras que están allá, es un arte. Los únicos artes que nosotros hemos asumido es la música, con mucho cuidado, porque hay una música divina y hay una música que no es divina. Y es así, pero esta no, porque hay que tener problemas, porque los ritmos implican santidad y todas estas cosas. Así que la iglesia no ha asumido una idea, ni se ha sentado en la mesa con las nuevas generaciones para ver cómo yo voy a incluir el dibujo, el graffiti, las danzas. Una de las experiencias que yo tuve increíble, que a mí me rompió por completo mi idea de lo que debería ser un culto, es que cuando yo llegué a Nepal, la mayoría de estos jóvenes viven en la calle, que se convirtieron porque al convertirse sus padres y madres los botan de sus casas. Wow. La pastora de la iglesia pentecostal decidió hacer un grupo de breakdancing o de baile urbano. En Nepal la casta más alta no toca la casta más baja, ellos no se relacionan entre sí. A través de ese grupo ellos grabaron canciones y se rompió el paradigma de las castas y ahora son hermanos y hermanas en la fe. Wow. Y allí hicieron una presentación en la iglesia y yo puedo decir con toda convicción que el Espíritu Santo hizo una obra poderosa. Wow. ¿Cómo la iglesia va a asumir esto? Sentándose con las nuevas generaciones y dejando de darle la mesa cuando algo no nos gusta y nos paramos y se acabó la conversación. Es que tenemos que abrir nuestra mente y corazón y ver también cómo otras iglesias han podido hacer esto. Uno de nuestros grandes problemas es que no queremos tener modelos. El único modelo soy yo y no hay otra forma y esta es la única forma. ¿Cómo yo me siento y veo otras iglesias que lo están logrando? ¿Cómo conectamos las nuevas generaciones con lo que hacen? ¿Cómo usamos las artes, los dibujos, la pintura dentro de un sermón? ¿Cómo lo hacemos también de manera cotidiana? Yo tengo un joven que si tiene algún problema, mira que lo que le gusta pintar, que está en la calle haciendo graffiti, pues vamos a hacer un mural en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Y esto no es cuestión solamente de la música. Las artes son mucho más amplias que la música. ¿Cómo también vamos a trabajar el tema de la música urbana dentro de la iglesia?
¿Qué vamos a hacer con eso? Ay, no, eso no se toca aquí. Pero todos los hermanos y hermanas en la fe lo están escuchando todos los días en sus carros, en sus casas, en el supermercado. En el supermercado. Eso es lo que están escuchando y esa es la cultura que tenemos de frente. Así que la iglesia creo que tiene que buscar alternativas y esto va a sonar fuerte, pero vamos a tener que dejar las niñerías y abrir espacios para este tipo de música, para este tipo de arte, porque si no nuestros jóvenes no se van a sentir representados ni que haya espacio dentro de nuestras congregaciones. Eso es amén. Eso es amén. Jonathan, muchas gracias. Gracias por siempre apoyar los proyectos de Recreativa. Gracias por acceder a que lo hayamos hecho en tu templo, en la iglesia en la que pastoreas. Antes de terminar, no sé si quieras añadir algo más. Tienes Open Mic. No, simple y sencillamente gracias a ustedes otra vez, Kenny, gracias a la gente que nos sintoniza. Estas nuevas iniciativas creo que son importantes. Tener este tipo de conversaciones abre espacios para la reflexión. Puede ser que yo haya cometido un error en algo que yo dije, pero abre un espacio para la reflexión y ver hacia dónde vamos, qué Dios nos está llamando a hacer. Y yo hoy quiero decirle a los jóvenes que se mantengan conectados con el Evangelio y que no pierdan de vista que Dios los ha llamado también a ustedes y que en Dios para ustedes hay espacios, que busquen lugares donde ustedes puedan servir, trabajar y proclamar el Evangelio según las capacidades y dones que Dios les ha dado a ustedes. Así que para mí es un gozo poder estar aquí, es un privilegio poder ser el primero de este proceso de conversaciones que van a tener, y nuestra iglesia, nuestro ministerio, la agencia siempre estará y está a sus órdenes en lo que le podamos servir. Amén. Perfecto. Jonathan. Muchas gracias. Gracias a ti, brother. Eso sería el primer episodio de Open Mic. Sería hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga en gran manera. Dios les bendiga.